Buenos días de nuevo a todas, a todos. Continuaremos con esta segunda parte de nuestras jornadas. A mí me gustaría, pues un poco recordaros de nuevo el objeto de nuestra iniciativa como PADIS, que es precisamente fomentar esas alianzas. Y creo que son palabras que se tienen que utilizar de forma mayúscula, que se tienen que utilizar de una forma en la que resaltemos claramente cuál es el objeto de la misma. Esta palabra, utilizar alianza en el ámbito del tercer sector social, en el ámbito de las entidades de la economía social, en el ámbito de los centros especiales de empleo sin ánimo de lucro, es una palabra que nos debe guiar en el desarrollo de cualquier iniciativa, más allá de lo concreto, lo particular, que cada empresa, que cada entidad social deba a su condición sistémica, al sistema en el que se desenvuelve y se desarrolla, como no puede ser de otra manera, creando riqueza a propósito del empleo y de la producción que tenga asociada dicha empresa. Es momento de hacer esas alianzas y, en todo caso, recordar que el triángulo virtual que Alberto nos ha comentado anteriormente, de la colaboración entre la administración, las entidades sociales y el mercado, nos demuestra que hay un espacio todavía por desarrollar, y aunque en otros momentos se ha dicho como tal, se ha empezado a hablar del mismo, en Aragón tenemos el reto de establecerlo a través de este sistema de alianzas, que es el cuarto sector. Todo el mundo habla del tercer sector social como un espacio, ya digo, de colaboración entre tres. Pero el cuarto sector social, que es un concepto que en el 98 SABEC quiso lanzar, plantea cómo diluir las lógicas de la administración pública, las lógicas de las entidades sociales, las lógicas del mercado, por un espacio de común acuerdo, un espacio en el que no es la lógica de la administración, no es la lógica de la empresa, no es la lógica de la sociedad civil, sino que es el resultado de esas tres. Y no es un sector diferente, es un sector que comparte la estructura alianza que resalta precisamente la bonanza de saber que se puede ser flexible, saber que se puede ser comprometido, que se puede ser transparente, que se puede ser organizado y que se puede crear riqueza a partir de la colaboración entre esos agentes tan importantes. En esta segunda mesa, precisamente, lo que queríamos era resaltar una herramienta que no va, en todo caso, segregada de este discurso del cuarto sector social o del cuarto sector en definitiva, pero que incorpora experiencias concretas de nuestro recorrido como patronal, y también el concepto que se convierte, igual que el de alianza, en una palabra tótem o un concepto tótem, que es el de la responsabilidad social, ¿no? Un concepto que parece que está imprimido hace 2 días y que realmente no es así, que es un concepto que tiene casi más de 50 años. Otra cosa es cómo ese concepto se ha ido viniendo a, digamos, calar la iniciativa y el espíritu del emprendimiento social y del emprendimiento de la empresa como tal, y que nos abre desde hace un tiempo un camino muy interesante a recorrer conjuntamente. De ahí que esta segunda mesa lo que pretenda es ver cómo se puede argumentar, cómo se puede conectar las experiencias que tenemos junto con la colaboración de la empresa con y sin ánimo de lucro. Para ello teníamos
la inestimable colaboración en la mesa que me acompaña Carolina Álvarez Martín Ballestero, que es la directora de Innovación, Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible de la COE en Aragón, y Jesús Domingo Peña, que es de una de las empresas que pertenece a nuestra patronal, que es la Servicios Parque Delicia, dependiente de una entidad social de reconocido recorrido como es la Fundación Adunare. Terminaremos esta mesa con la presentación de una iniciativa que también queremos hacer pública hoy, que es la del catálogo, porque de manera informal con Carolina ahora hablábamos de la necesidad de devolverle a la empresa aspectos concretos, concisos, de cómo se puede colaborar con las entidades que conforman los centros especiales de empleo, y eso debe ser un acicate, porque cuando veáis la forma en la que se va a constituir precisamente ese catálogo, nos daremos cuenta del potencial que tenemos, que no es solamente hablar de algunas iniciativas, sino de hablar de sectores de la economía muy diversos, muy amplios, con la posibilidad de abrir múltiples alianzas y múltiples desarrollos que, evidentemente, como dice nuestra jornada, no se pueden aplazar más. Sin más, quiero darle ya la palabra a Carolina y que sea ella la que nos acompañe en este planteamiento. Vale, pues muchas gracias, Paco. Sí, bien. Bueno, en primer lugar, gracias a PADIS y a todos los que estáis aquí y por contar con nosotros doblemente, ¿verdad? Porque la inauguración ya ha corrido a cargo de nuestro director. Y bueno, a mí me toca explicaros un poco la visión más práctica de cómo estamos viviendo esto desde el mundo de la empresa ordinaria, ¿no?, que llamáis del mercado ordinario. En primer lugar, para los que no nos conocéis, 2 minutos de presentación de COE, que os sonará mucho las siglas, pero en realidad somos conscientes de que nuestra labor pues, no se conoce tan bien, ¿verdad?, en la sociedad como se debería. COE Aragón somos una organización de organizaciones. No somos una asociación de empresas asociadas directamente, pero, sin embargo, sí que representamos al conjunto del tejido empresarial de ámbito Aragón, porque trabajamos en toda la comunidad autónoma a través de nuestras sedes en Huesca, Zaragoza, Teruel, y luego representamos a todas las empresas a través de organizaciones representativas pues, de cada uno de los sectores de actividad, como es el caso de PADIS, en el caso de empresas, centros especiales y otros relacionados, hostelería, turismo, logística, transporte, etc., ¿no? Entonces, nuestra labor indudablemente tiene mucho que ver con la representación de las empresas y sus intereses, ¿no? Una amplia labor de representación institucional. Estamos allí donde se nos necesita, pero sobre todo para fomentar y favorecer pues, la competitividad de nuestras empresas en todo momento, también en el ámbito de la contratación responsable que nos ha explicado antes la directora, ¿no? Es decir, que somos una ventana, un intermediario para trasladar a las administraciones en este ámbito, en el legislativo concretamente, para que todo lo que salga a la luz y toda esa carga, que muchas veces es carga legislativa para las empresas, pues salga en las mejores condiciones posibles, ¿verdad? Bueno, pues dicho esto, desde COE también desplegamos una amplia labor de servicios al empresariado, tanto con ánimo de lucro como sin ánimo de lucro. Servicios que tienen que ver pues, con todas las áreas de interés empresarial, ¿no? En la que yo represento se llama así, no en vano, por la creciente importancia, diría yo, que están adquiriendo los asuntos de RSC, de responsabilidad social, la sostenibilidad empresarial. Y bueno, hemos considerado, ya hace 2 años, llevo mucho tiempo en esta organización representando diferentes áreas, pero hemos creado esta unidad precisamente para acompañar a las empresas en este camino que nos están demandando, por una parte, tanto desde el punto de vista de la empresa como desde el punto de vista de las administraciones. Bien, pues como decía Paco, desde luego es indudable la importancia que está adquiriendo la responsabilidad social en el ámbito empresarial. Con RSC, quiero decir, los 3 ejes que muchos ya conoceréis, que estamos hablando del eje social, el eje medioambiental y el eje de buen gobierno o transparencia. En lo que nos ocupa hoy y en materia de alianzas, pues nos quedamos con la S, ¿verdad? Con la parte social, tanto interna como externa. En las empresas, sin duda,
tienen que preocuparse y ocuparse de asuntos sociales internos, como puede ser la plantilla, los empleados, pero también hacia afuera, no solamente la sociedad o el entorno en el que operan, sino pues sus proveedores, sus clientes, sus inversores y bueno, toda esa red de grupos de interés, ¿verdad?, que cada vez pues demandan más estas cuestiones. Bueno, pues quería empezar por el contexto en el que estamos de pandemia todavía, incipiente recuperación económica. La pandemia sin duda nos ha traído muchas desgracias, eso en primer lugar, pero también ha ayudado en el sentido de que ha acentuado, bajo nuestro punto de vista de experiencia, esta parte de solidaridad y de preocupación social de las empresas, hacia adentro y hacia afuera, como decía. Sabéis también que en el contexto de nuestro entorno tenemos ahora una hoja de ruta que llamamos nosotros, que es la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Forma parte de nuestro ADN de trabajo, pero también de las empresas. No voy a explicar lo que es porque perdería ahora mucho tiempo, pero bueno, son alianzas para lograr pues bueno, atacar esos retos sociales y económicos, principalmente de desigualdad social que tenemos en la humanidad, diría yo, pero además desde lo local. Y bueno, y las empresas lo saben, las empresas están trabajando tanto en iniciativas concretas como en reportar y comunicar lo que están haciendo. Dicho esto, buscaba cuando preparaba un poco unas notas para la mesa qué volumen, ¿verdad?, qué dimensión tenía lo que es la contratación, como dice la mesa, de compras de servicios y productos terminados por parte de las empresas hacia, por ejemplo, centros especiales. No hemos encontrado, seguramente existirán, pero no hemos encontrado datos concretos de qué volumen en Aragón las empresas sí que hay de facturación, luego mencionaré alguno, de facturación global de la parte de la economía social, pero sin embargo falta información y creemos que es de interés, desde luego, de qué parte, esto cómo se está materializando en la práctica, ¿no? Sabemos que existe, hay muchas empresas que nos lo cuentan, que lo reportan, que lo comunican, pero la verdad es que desconocemos, ¿no?, el volumen total. Bueno, pues como os decía, creemos que se abren nuevos retos, desde luego, para las empresas en este campo, más allá de lo que se decía también en la primera mesa, de los retos económicos, ¿no? La empresa con ánimo de lucro, sin duda alguna, pues su beneficio está ahí, el ánimo de lucro, quiero decir, y está ahí. Pero hay una parte importante de reporte no financiero, que por un lado están las empresas obligadas a contar, a reportar. Sabéis que existe mucha legislación al respecto. Empresas más grandes tienen leyes que obligan a la presentación de informes no financieros, y luego hay muchas iniciativas también que están impulsando que las empresas más pequeñas, las pymes, que solemos decir, pues puedan contribuir también a esta hoja de ruta, ¿no? Eso lo estamos viendo, créeme que lo estamos viendo en el día a día, y la preocupación por parte de las pequeñas empresas es cada vez mayor, ¿no? Las grandes tienen sus recursos, sus departamentos, seguramente ya tienen unas alianzas estables, en este caso con la contratación tanto de personal discapacitado como compras de servicios y productos, pero las pequeñas necesitan acompañamiento. No sé si conocerán la iniciativa Aragón en Marcha, que durante la pandemia tuvimos el honor de coordinar desde COE, en colaboración con el Gobierno de Aragón, que supuso la coordinación, y algún ejemplo yo creo que de Arcadia pues han mostrado, ¿no?, un centro de fabricación, en este caso de mascarillas y demás. Bueno, la coordinación con más de 200 empresas que voluntariamente hicieron donaciones o pusieron o reformularon pues sus cadenas productivas para, en los momentos más duros, cuando no había absolutamente de nada, pues poder contribuir socialmente a las consecuencias de la pandemia. Entonces, esto supuso, bueno, el volumen total además fueron de 6,5 millones entre donaciones y fabricación de material. Y bueno, esto sin duda ha sido el punto de partida de una palanca que creemos que va a ir a más y a la que se están sumando, ¿no?, diariamente muchas empresas. En este caso, bueno, la iniciativa la podéis consultar porque la tenemos pública en la web todavía y bueno, hay sin duda alguna, y hay 200 empresas con especial sensibilidad, pero bueno, son muchas otras. Querría decir también, se ha hablado también de los criterios sociales, cláusulas y reservas, ¿no?, en la mesa anterior.
Desde el punto de vista empresarial, los criterios sociales, la empresa los ve desde el punto de vista del inversor. Son cada vez más importantes a la hora de invertir. Entonces, empresas de todos los tamaños necesitan contar con financiación en un momento dado, con inversores, con grupos de interés que se acerquen a ellas para su sostenibilidad o garantizar su crecimiento. Cada vez más los criterios sociales, no solo en la contratación vía licitación pública o contratos menores, están presentes. Es decir, sin duda alguna, las empresas ya acostumbradas a licitar lo saben, pero no solo está en la parte legislativa, sino que desde el punto de vista del inversor es una realidad creciente. Bueno, entonces, por nuestra parte, eso, decir que desde COE la RSC está presente, las empresas se lo están tomando muy en serio. Tenemos en Aragón, además, también el placer de contar con una iniciativa como es el Plan RSA. No se ha mencionado el Plan de Responsabilidad Social de Aragón, liderado por el Gobierno de Aragón, por el IAF. Nosotros somos impulsores y patronos. Y en este momento cuenta ya con 1.200 empresas reconocidas y acreditadas con el sello RSA. Dentro de esta acreditación, de esta evaluación y seguimiento que se realiza a las empresas, de la cual nosotros participamos, está la parte social y hay una parte de reporting de compromiso de la empresa con la sociedad, con proveedores, con clientes, donde en esas memorias, en esa evaluación, se especifica qué empresas están colaborando y cómo lo están haciendo, y se está puntuando y se está valorando. Tampoco, la verdad, que tenemos datos de este volumen, ¿verdad? Pero bueno, es decir, que hay un caldo de cultivo de empresas que creo que igual se están desaprovechando, ¿no? Porque falta esa visibilidad y esa puesta en valor de lo que están haciendo los centros especiales, quizá en materia de oferta, que también lo comentábamos antes con nuestros compañeros, es que desconocemos realmente, hasta en el ámbito de la COE, qué volumen, ¿no?, de oferta de los diferentes servicios y todas las entidades que estáis trabajando pues puede haber en el mercado para ponerlos en contacto y aliarnos, como decía Alberto, pues esa triple alianza, ¿no? No es porque las empresas no quieran, es que desconocen por dónde empezar. Os pasará a los centros que también, pues no sabemos, muchas veces falta esa proactividad, acercamiento a la empresa privada, ¿no? Pero bueno, para eso estamos organismos como la COE y todas nuestras organizaciones, para poder hacer llegar esa oferta en lo local, en el ámbito territorial, a los diferentes comarcas, pueblos, etc. Y yo creo que por mi parte, nada más, animar, decía, sobre todo, yo creo que lo importante de esta jornada sería que no se quede aquí, que esto se extienda. Hemos visto que falta mucho por hacer. El ámbito de la administración pública, yo creo que se está trabajando muy bien en este impulso, que desde luego pues ayuda, ¿no?, vía adjudicación de contratos, pero sin duda alguna hace falta generar más negocio y nuevas alianzas, y esto se hace con el esfuerzo de todos. Es decir, no lo va a hacer solamente Padis con sus empresas, ni nosotros solamente pues funcionando por libre, ¿no? Esa coordinación es necesaria y yo animaría pues a que la pongamos en valor, que le demos visibilidad con el alcance que tenga esta sesión, pero que luego seamos capaces de articular una acción pública de conocimiento y con resultados, y que además se muestren los resultados, que esto, si no se cuenta, lo que no se cuenta no existe, lo que no se mide tampoco. Entonces, pues decía que falta esa cifra, ¿verdad?, de decir de cuánto estamos hablando. Nos ha hablado la presidenta de Padis del número de empleos y el volumen que tenemos de centros, pero nos falta la otra parte. Entonces, bueno, yo decir que desde CEOE nos ponemos, por supuesto, a disposición de los centros que estáis aquí, las empresas lo saben, acuden a nosotros también para esta materia, es objeto de mi labor en el departamento, así que encantados de colaborar. Gracias. Gracias, Carolina. Jesús, cuando quieras. Gracias. Se oye bien, ¿no? Sí, que estoy un poco dejado. Bueno, yo estoy aquí, soy de Servicios Parque Delicias, que es un centro especial de empleo desde el año 2000. Estamos calificados. Pertenecemos a la Fundación Adunare.
Nos enmarcamos dentro de su política y su misión, que es la inserción e integración de colectivos con dificultades. Y nosotros nos dedicamos al mantenimiento de zonas verdes aquí en Zaragoza. El número de trabajadores, estamos 19 con contrato estable. De esos 19, me gustaría resaltar que solamente 4 están con la referencia del salario mínimo interprofesional, con lo cual pues yo creo que es un buen dato, ¿vale? El promedio son de 3 de eventuales y el total estamos en la plantilla 25. Un poco el marcar el perfil, nosotros empezamos a raíz de un proyecto Horizon y en estos momentos tenemos, la mayoría es enfermedad mental, como veis, que es un 68%, y el resto son pues, físicos, son 2. Te quiero decir que el peso principal y el perfil es de una discapacidad de enfermedad mental. Ya veis que el porcentaje también de la discapacidad está un poco equilibrado, ¿vale? Con estos datos, que es un poco, para que veáis un poco la fotografía de los recursos de la empresa, yo creo que nos ha costado bastante y creo que nuestro caballo de batalla es la calidad de los servicios, porque nosotros estamos en nivel de facturación, un 72% es de facturación y un 28% es de subvención. Para conseguir ese 72% de facturación tienes que tener una calidad y tienes que tener un mercado más o menos estable, ¿vale? Nosotros tenemos acuerdos con algunas empresas. Aquí os hemos puesto lo que serían las empresas ordinarias, que es Fomento, Heraldo y Servisa. También tenemos acuerdo de colaboración con Umbela, que es otro centro especial de empleo, y es más ventajosa que cualquier otra, pero por unas características muy concretas. Los acuerdos que hacemos con estas empresas, llevamos desde el año 2005 con estas 3, aunque el total de los clientes son 15. Los acuerdos que vamos haciendo con estas empresas lo hacemos a través de la Fundación Adunare, porque es una garantía tener una fuerza para negociar con estas empresas, ¿vale? En la calidad de los servicios, los acuerdos con la empresa pasan inevitablemente por una inserción y por una contratación, fundamentalmente, y para que la contratación sea de calidad, los puestos de trabajo tiene que haber una adaptación en los puestos de trabajo. Esta adaptación de los puestos de trabajo se consigue cuando todas o la mayoría de las subvenciones que tenemos los centros especiales de empleo van realmente a los apoyos a las personas con discapacidad. Si esas subvenciones se emplean para abaratar otras cosas, pues ahí yo creo que hacemos un flaco favor a las personas que trabajan con nosotros. Esta adaptación pasa desde, nosotros tenemos en lo que son la adaptación de las jornadas, hay gente que hace el 100%, hay gente que hace el 94% y hay gente que hace el 50%. Siempre el objetivo es decir, que la calidad del servicio no se vea afectado por estas adaptaciones. Tenemos adaptadas las vacaciones y también hay una parte importante y es de los recursos técnicos que destinamos a los puestos de trabajo, ¿vale? Entonces, algunas veces esos recursos técnicos para la movilidad, depende de labores que se hacen, no están un poco previstos en la contratación, en lo que tú le vendes y pactas con la empresa ordinaria,
y por los tipos de subvenciones que tenemos podemos tenemos que hacer alguna compra que nos permita que esas personas, pues desde que se muevan más fácilmente por los parques a cualquier otra, ¿vale? Entonces, es importante que las subvenciones y demás, porque eso repercute en la calidad del servicio, ¿vale? Porque tenemos unos porcentajes de rendimiento, más bajos, menos bajos, tenemos una incidencia de la discapacidad importante, entonces todo eso lo vamos supliendo con los apoyos. Y ya os digo que desde el 2005 hasta estos días todos nuestros clientes siguen siendo casi los mismos. Tenemos, aparte de estos 3, tenemos 15 que estamos en una estabilidad, 15 estables. La aportación de un centro, en nuestro caso, en nuestro centro especial de empleo, a la empresa, pues aparte del crecimiento económico, el cumplimiento de la LISME, eso ya lo doy por hecho, ¿vale? Sigo repitiendo que es la calidad del servicio. Y nosotros, por ejemplo, estamos como cualquier otra empresa, estamos certificados en la calidad ISO 14001-2015, ¿vale? Entonces, nosotros lo que hacemos es, en los 3 clientes que os he explicado, implementar su calidad. No es que, o sea, la nuestra la hacemos nosotros, pero hay una parte de lo que hacemos nosotros que les sirve a ellos en su calidad, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo de que anualmente a todos nuestros clientes les mandamos lo que se llama en el argot de la calidad media el desempeño ambiental, ¿vale? Esto se lo hacemos a todos los clientes y ya veis un poco que hacemos un resumen de lo más importante del servicio. Ahí está la desinfección COVID porque ha sido puntual, pero lo que más vemos que les suele servir a los clientes, pues es un poco, pues ya veis que es un poco el residuo verde que recuperamos, las jornadas de los equipos de cero emisiones directas, que son los equipos a batería, el abono ecológico y las mejoras de ahorro de agua. Todo esto es un poco mejoras que nosotros hacemos dentro del servicio. Y para eso, claro, necesitas tener recursos. Y esto, o sea, aparte de la inserción que hacemos, garantizamos la calidad del servicio. O sea, nosotros todos los años, aparte de eso, pues medimos también lo que es la satisfacción de los clientes. Y un poco vemos que lo que más valoran son lo que nosotros un poco ponemos en valor de nuestro servicio, ¿vale? Y eso es lo que hacemos fundamentalmente. O sea, nos empeñamos, quiero recalcar que la tipología de la discapacidad y lo que es el porcentaje son bastante altos, pero eso compaginado con el 72%, que es los recursos de facturación, y el 78% de subvención, ese casamiento es lo que realmente es la labor de los centros especiales de empleo, que es interna, por supuesto. De todos los chavales que tenemos, pues bueno, aparte de que ha habido bajas porque se han ido a otros sitios y demás, la valoración de estar en Servicios Parque Delicias y pertenecer a la Fundación Adunare la consideran alta y un buen sitio para trabajar, ¿vale? Recalco que solo hay 4 con el salario mínimo interprofesional, todos los demás están por encima. De eso es muy importante para nosotros cuando hablamos de calidad, cuando hablamos de empleo estable, de condiciones laborales y demás. Esta es la labor que hacemos en Servicios Parque Delicias. Resumida. Gracias, Jesús.
Antes de pasar a las preguntas, vamos a presentaros un avance de lo que es el catálogo de servicios y productos que la asociación ha decidido impulsar a partir de este momento como un elemento que estará visible en nuestra página web, en somospadis.org, pero también a disposición de las empresas que puedan y quieran contratar este tipo de servicios. Hablábamos antes precisamente de eso, de cómo... creo que ya está viéndose, ¿no? Sí. No, estaba esperando que... No, estaba ahí. ¿Ya? Ah, pues tú dale, sí, así. Bueno, es en realidad un avance del mismo. Y lo que pretende es que sea muy accesible. Evidentemente no podríamos utilizar una herramienta que no fuera no solamente accesible para nuestras personas, sino para cualquier entidad, cualquier empresa, cualquier administración que tenga a bien alcanzar los objetivos específicos que tiene que alcanzar la administración, como bien nos ha dicho en la primera mesa María Josefa, de ese aspirado 6%, bueno, con el 3% ya nos conformaríamos en ese ámbito. Pero yo invitaría a las entidades, a las empresas y también a la administración a buscar fórmulas innovadoras. Cuando ella planteaba que era mucho más fácil acceder a determinadas direcciones o determinados departamentos o determinadas consejerías a servicios y que otras eran a lo mejor más complejas porque la provisión de los servicios no eran accesibles para nosotros, y hablaba en concreto de hacer carreteras, lo que podría facilitar entender cuál es la provisión de servicios que estamos dando es que el asfaltado de una carretera le va un señalamiento, le va un desbrozado, le va un equipamiento de EPIs, le va también algún otro servicio que se puede realizar desde los centros especiales de empleo que le daría un valor añadido precisamente a la licitación de 1 kilómetro de carretera. Y que eso haría precisamente que si luego se vislumbrara, como bien ha planteado Carolina, en espacios en los que se diera a conocer cuál es el volumen de negocio directo e indirecto que se está moviendo en los centros especiales de empleo, nos daríamos cuenta de que no hay tantos espacios imposibles para este catálogo de actividades y de servicios que se realizan dentro de nuestra patronal. Que de lo que se trata es de tener una mirada abierta, una mirada de alianza también, en el sentido de que muchas veces nos retraemos nosotros mismos pensando que a lo mejor servicios que damos son, digamos, permeables a la colaboración de terceros. Y como bien se ha planteado en la primera mesa, en esa alianza entre dos centros especiales de empleo, con una iniciativa muy local, planteada desde el Ayuntamiento de Huesca, entre Valentia y Arcadia, facilita que a lo mejor pequeños proyectos se conviertan en grandes proyectos, se conviertan en buscar espacios en el que por volumen, por complementariedad de la alianza, por forma de organizarnos y de establecer foros de colaboración, seamos capaces de innovar y de transformar nuestros centros especiales de empleo a los retos que tenemos. En la presentación, Charo bien decía que había unos retos importantes que tenían que trabajarse dentro de nuestro sector, como son precisamente el reto medioambiental, el reto de la tecnología y de la sostenibilidad, igual que el de la energía. Y esto nos va a obligar a establecer un foro, un espacio, un ágora, si lo queremos llamar de una manera así como muy llamativa, que nos escuchemos y que nos hablemos y que compartamos las experiencias de las entidades de la economía social.
Y aquí hago un llamamiento general a todas las entidades de la economía social para que, bien sea la fórmula de Centro Especial de Empleo, de empresa de inserción o de cooperativa, establezcamos alianzas estratégicas, alianzas prácticas con todos los agentes que mueven y que dinamizan la riqueza de un territorio, y no puede ser que nos olvidemos uno de los agentes o cualquiera de los agentes y que seamos en ese sentido demasiado precavidos en pensar que la riqueza que va a suponer potenciar estos servicios y productos es de unos y no de todos, porque en realidad es una propuesta de territorio, es una propuesta de tejido social y no somos entes aislados, somos entes que estamos evidentemente interactuando entre todos nosotros, ¿no? Bueno, ahí lo tenéis. Esperamos que sea algo que vaya a tener resultado en el próximo tiempo corto, y voy a intentar ver si Laura me ha lanzado alguna pregunta, además de las que pueda haber en la sala, que también tenemos un micrófono para poder compartir con todos vosotros, con todas vosotras. No hay. Muy bien, pues no hay. No hay preguntas. No hay preguntas en la nube. ¿Alguna pregunta en la sala? No nos atrevemos. Estamos demasiado tímidos después del café. Venga, Pedro. Hola, esa es una pregunta más dirigida hacia COE. Siempre estamos hablando un poco de la combinación esta con las empresas y el tema social y tal. ¿Os habéis planteado desde COE y hay alguna iniciativa que se ha hecho en esta línea, ¿no? Un poco, pero si el poner en valor en el producto final, que creo que también ha dicho algo Alberto al respecto, poner en valor que ese producto ha tenido una cierta trazabilidad social y que el consumidor, vivimos en una sociedad de consumo y todas las empresas están vendiendo sus productos, pueda tener una cierta marca o algo que diga que ese producto es socialmente responsable. Estamos trabajando un poco en esa línea. Podría ser interesante, las empresas les podría interesar para potenciar todavía mucho más ese trabajo de social. No sé muy bien cómo está. Me suena la iniciativa esta del Made in Spain, que ponerlo mucho para poner en valor que el producto es español y tal. Ese tema de esa marca social, no sé exactamente ahora cómo está, porque ha habido iniciativas, ha habido cosas por ahí, pero no sé muy bien cómo está en este momento. No sé si se está trabajando en esa línea. Gracias. Bueno, pues hasta donde yo sé sí que ha habido algún pensamiento, una idea de iniciativa. Nosotros no estamos liando nada en concreto, pero ahora, con ocasión del COVID, por ejemplo, hostelería, sí que en Sentio sabéis que han creado, diseñado, impulsado un reconocimiento, una certificación propia, ¿no?, de establecimiento pues libre, socialmente responsable. Pues bueno, es decir, que hay prácticas en las que podríamos fijarnos. Sí que sin duda la sociedad, igual que decía que en el ámbito empresarial, por ejemplo, los inversores pues están valorando sin duda alguna como criterio esta parte. La sociedad de los consumidores sí que estamos, vamos buscando cada vez más pues la compra responsable y en ese sentido, no sé si certificada, pero bueno, que podamos tener una lectura, ¿no?, de esa trazabilidad que hay detrás. En ese sentido, yo no soy muy partidario de las certificaciones y los reconocimientos, ¿no?, porque esto es como las ISOs, que bueno, puedes cargarte que todos las tenemos y muchas, desde luego, son de calidad, pero no todas, ¿no? Pero yo no soy partidaria tanto de elaborar un catálogo sino de cambiar cultura, ¿no? Y igual que los consumidores pues estamos cambiando cultura, las empresas saben que van a vender más o que su negocio va a ser mayor si en su marca o en su reputación pues va acompañada esta comunicación socialmente responsable, ¿no? Entonces yo creo que las empresas lo están haciendo vía reporting, vía comunicación. Ya se encargan con sus clientes y sus usuarios pues de tener de cómo lo están haciendo, no a nivel público quizá, con lo que sería un sello. Sí que existe el sello RSA, que sabéis que tiene también un diseño, un reconocimiento y las empresas lo están visualizando a nivel gráfico,
pero yo creo que forma parte de la marca, ¿no? de la personalidad de la empresa y que sea que se ocupe de comunicarlo, ¿no? Y a sus potenciales, en este caso, clientes o usuarios. Pero bueno, no hay nada, pero no sería, desde luego podría ser una iniciativa interesante a considerar. ¿Más cuestiones? No. Bueno, yo me quedo con dos retos, al menos que se han lanzado en esta mesa. Uno de ellos es precisamente dimensionar adecuadamente el volumen de los centros especiales de empleo en cuantas mayores métricas mejor. No solamente se trata, que ya es importante, hablar de número de personas que están implicadas y de número de centros especiales de empleo, pero en la medida en la que complementemos esto con niveles y capacidad de producción, de facturación, todo aquello que incorpora un discurso que es complementario a lo que nosotros planteamos y en ese sentido digamos que nos lanza a mejorar la visibilidad de los centros especiales de empleo. Y otro reto que de una forma indirecta también ha planteado Jesús es el de la complementariedad entre la facturación y la subvención. Y el no depender exclusivamente de, sino el que sea la facturación la que mueve precisamente el Centro Especial de Empleo, la facturación de producto, y que la financiación y el apoyo por parte de la Administración, evidentemente, entendemos que debe estar presente, en tanto en cuanto que no hay una situación de ventaja respecto a otros parámetros que se podría plantear, pero que nuestro objetivo es precisamente esa mejora en la facturación y en la independencia económica como empresa sostenible y como empresa viable a lo largo de un tiempo, ¿no? Y que no sea, digamos, dependiente de criterios de financiación, ¿no? Pública en ese sentido. Muchas gracias a todas, a todos, y ahora creo que continuamos con la última de las mesas de esta mañana. Hola, buenos días a todos. Bueno, ya saben un poco cómo funciona la dinámica, somos ya los últimos en intervenir. Y ahora es el turno para hablar de la contratación y el empleo protegido. Vamos a analizar la situación actual y el proceso de transformación del sector y cómo los próximos años van a ser claves para que estas empresas sociales sigan siendo referentes en la atención integral de las personas con diversidad funcional. Para ello contamos con dos invitados que nos van a dar dos puntos de vista totalmente diferentes. Y vamos a empezar por el primer invitado. Él es Roberto Alcay Casanova. Desde hace 20 años viene realizando tareas de orientación laboral a personas con discapacidad en Inserta, donde gestiona procesos de selección para este colectivo, realiza tareas comerciales con empresas, fomentando la integración laboral de las personas con discapacidad. Es toda una vida dedicada a la inclusión social de las personas que tienen más dificultades para lograr su plena integración en la sociedad, y su cargo actual es el de consultor en Inserta, entidad de la Fundación 11. Cuando quiera, Roberto. Buenos días.
Ah, de aquí. Ah, vale. Que no lo veía. Me tapaba esto. Nada, pues como decía, gracias a Padis por organizar estas jornadas que sí que son necesarias y cada X tiempo pues pueda ser como una gotita, ¿no? Que vaya cayendo y que nos vaya recordando, ¿no? Todo lo que tenemos que hacer de cara a mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad. Por supuesto, gracias a Sara y gracias a Susana, que yo voy a deciros un poco la teoría, pero Susana va a decir la práctica de lo que vamos a hablar un poquitín. Mejor que hablar, para empezar, vamos a poner un vídeo que cuenta un poquito lo que hacemos, ¿no? En función de lo que hacemos en Inserta Empleo de Fundación 11. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, ya comentaré alguna cosilla y creo que mejor poner el primer vídeo. Somos la empresa de recursos humanos que tiene Fundación 11 y que nos dedicamos a la inclusión laboral de personas con discapacidad, con cualquier tipo de discapacidad, tanto física, psíquica, sensorial. Todos tienen cabida en nuestra oficina, en nuestra bolsa de empleo, que gestionamos a través de un portal de empleo que se llama portalento.es, que quiere ser una herramienta muy moderna, muy ágil, muy útil, tanto de cara a los demandantes de empleo que nos solicitan formar parte de nuestra bolsa para poder encontrar un trabajo de calidad, y también para las empresas que facilitan mucho lo que son los procesos de selección, ¿no? Hemos oído hablar durante toda la mañana pues, de los centros especiales de empleo, con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, de empresa ordinaria, de la administración pública, que también pues, dijéramos que dio ese primer paso para que concienciar un poco a los jóvenes empresarios el acceder o el fomentar la contratación de personas con discapacidad gracias a las bonificaciones, ayudas, subvenciones, que, por supuesto, vienen muy bien, nos vinieron muy bien, ¿no?, para que muchas empresas dieran este paso, porque hay mucho desconocimiento sobre el tema de la discapacidad, sobre todo si no te ha tocado de cerca, no lo has vivido de manera más o menos cercana, pues no tienes mucho conocimiento de qué tipo de discapacidades hay, qué es lo que realmente puede hacer una persona con discapacidad y no. Y entonces se está un poco perdido, ¿no?, en ese punto. Entonces,
cuando una empresa pues, decide contratar a una persona con discapacidad, pues porque lo obliga la ley o por acogerse a esas bonificaciones, beneficios fiscales y demás, pues dice, bueno, ahora, ¿dónde voy? Necesito contratar a una persona con discapacidad, ¿qué hago? Igualmente una persona con discapacidad, que sea sobrevenida o sea congénita. Yo quiero buscar trabajo, tengo más difícil, tengo más problemas, porque me he apuntado a todos los sitios, pero no me llaman. A lo mejor es por tener el certificado de discapacidad, puede que sí. ¿Quién me puede ayudar? Pues bueno, ahí estamos asociaciones o fundaciones como nosotros, que lo que sí que hacemos es ser intermediarios tanto entre la empresa como el demandante de empleo, ¿no? Meterlo en una lavadora, lo que nos piden uno, los que nos piden otro, agitar y a partir de ahí sacar lo que queremos, ¿no? Enviar a la empresa. Pero la clave fundamental de esto, de todo el proceso, es el éxito, es tener éxito a la hora de poder enviar candidatos a una empresa que, imaginamos, quiere contratar por primera vez. Y la clave del éxito, sobre todo, es esto, el talento, enviar talento. Nosotros lo que nos comprometemos con la empresa es que le vamos a enviar talento. No le vamos a enviar una persona con una discapacidad, con unas mermas, que es necesario adaptar el puesto. No, le vamos a enviar talento. Porque el talento, es lo que intentamos buscar en las personas que vienen a nosotros. Cada persona que viene con nosotros pasa por una entrevista personalizada, donde sobre todo vamos a buscar cuál es su talento, cuál es su capacidad. ¿Qué es lo que a partir de ahora puedes hacer? Suponemos que por una discapacidad sobrevenida, se ha tenido que reorientar, se tiene que reorientar laboralmente, porque toda su vida ha ejercido una profesión determinada, de repente no puede. ¿Qué hacemos? Vamos a ver qué potencialidades tienes, qué puedes ofrecer a una empresa al 100%, que hasta ahora no lo has hecho. Si es necesario fomentar, mejorar alguna cosa, realizar algún curso de formación, sacarnos un certificado de profesionalidad, pues lo intentamos también, que también realizamos cursos de formación, fomentamos el autoempleo y demás. Pero sobre todo vamos a ver qué potencialidades tienes, que esto es lo que le voy a vender yo a la empresa. A la empresa le vamos a vender entre comillas, sobre todo trabajadores que le van a trabajar al 100% en ese puesto de trabajo. No, al 100% quiere decir como un trabajador que no tenga discapacidad. Porque nosotros somos los expertos en ese tipo en el tema de las discapacidades, y lo que hacemos es analizar bien el puesto de trabajo, ver que si se manejan pesos, no se manejan pesos, es necesario estar 8 horas de pie, hay posibilidad de alternar posturas, requiere que tenga pues unos conocimientos determinados, una concentración específica, y en función de eso vamos seleccionando personas que por su discapacidad ese trabajo lo van a poder realizar al 100%, ¿vale? O sea, además se obtienen las bonificaciones, subvenciones y demás, pues la empresa son todo ganancias, es todo beneficio, porque el trabajador le va a sacar, que muchas veces que se piensa, las empresas piensan que el trabajador no le va a hacer al 100%, es que va a tener que tener más pausas, va a haber que adaptar un poco el puesto de trabajo, y ahora no tenemos dinero, aunque hay subvenciones para la adaptación, y si es necesario adaptarla, por supuesto, dan los 901 euros que se dan por adaptación, y la propia Fundación 11 también aporta algo para algún tipo de adaptación. Pero lo que se intenta es que ese trabajador le vaya a trabajar al 100%. Entonces, lo que vendemos a la empresa, no vendemos ni discapacidad, ni minusvalía, ni deficiencia. Vendemos capacidades. Eso es lo más importante. Y a raíz de ahí es donde estará el éxito de la contratación de la persona, ¿no? Porque nosotros siempre digo en las empresas que le vamos a mandar un trabajador con discapacidad, pero no con minusvalía. Porque una deficiencia puede generar una discapacidad. La deficiencia es que pues, aparece un elemento o no aparece un elemento que es normal dentro de la estructura del ser humano. Pues una falta de un brazo, una pierna, un oído,
un sentido, un órgano interno, cualquier cosilla que se entiende que no es normal, es una deficiencia. La deficiencia no obligatoriamente genera discapacidad. Puede nacer una persona con un problema visual de miopía, pero que corregido con unas lentes no le produce ningún tipo de discapacidad porque puede realizar su vida con total normalidad. Por lo tanto, esta deficiencia no genera discapacidad, pero sí una deficiencia puede generar una discapacidad en el caso de nacer sin un brazo, por ejemplo. No tienes esa deficiencia y sí que te produce una discapacidad porque vas a tener ciertos problemas o vas a realizar tareas de una manera diferente a como se entiende normal en el ser humano. Hasta ahí todo bien. A la empresa podemos ir con una persona que tiene una discapacidad, pero en el puesto de trabajo no le vamos a mandar a una persona con minusvalía. Minusvalía es menos válido que otro trabajador. Una persona puede ir en silla de ruedas debido a una deficiencia, le produce esta discapacidad, pero luego, gracias sobre todo también a los avances de la sociedad y demás, y a las medidas de adaptación de tanto de los elementos de la ciudad como coches que son automáticos, que se pueden conducir con cualquier tipo de discapacidad que puedas tener. Una telefonista que sale de su casa, coge el ascensor, coge su coche, va a puesto de trabajo, no hay rampas, o sea, no hay escaleras, sino que hay rampas, va a su puesto de trabajo como todos los demás, se pone los cascos y trabaja las 8 horas. Esa persona tiene discapacidad, pero no tiene minusvalía para su puesto de trabajo. Esa persona va a trabajar al 100%, igual que otra persona que no tenga esta discapacidad. Y esto es lo que tenemos que captar siempre. ¿Cuál es el talento de esta persona? Vemos que tiene potencialidad, tiene una buena atención al cliente y simplemente con una pequeña reorientación, un cursillo, un certificado de profesionalidad, le puede dar ese punto para poder encontrar este puesto de trabajo, ¿vale? A plan de rasgos, un poco el funcionamiento sería ese, ¿no? Y sobre todo deciros que las empresas que más trabajamos son las empresas que nosotros llamamos fidelizadas, que son las que repiten. O sea, si una empresa nos dice que le mandemos otra vez, además lo suelen hacer, oye, mándame otro como este, pues quiere decir que el resultado es bueno. O sea y entonces hay que seguir fomentando y dando a conocer el mundo de la discapacidad porque en realidad es un mundo de capacidad, ¿no? No sé si me dejo alguna cosilla antes de pasar a Susana, porque es muy bueno decirlo así, pero yo creo que es mejor oírlo de la mano de una empresa que sí que se decidió a dar el paso. Y cuéntanos un poquito tu experiencia. Bueno, pues vamos a escuchar esa experiencia, el otro punto de vista, ¿no? Totalmente diferente desde el lado de vista de la empresa. Para ello tenemos a Susana Domènech Linares, es máster en Dirección en Marketing y Gestión Comercial en la Escuela de Negocios ESIC. Comenzó su andadura profesional en el grupo Inditex, allí estuvo más de 20 años gestionando equipos de trabajo en tiendas, pasando posteriormente a desempeñar el cargo de directora de zona en Aragón, Soria, Navarra, La Rioja y Canarias, con más de 400 personas a su cargo. Y desde hace ya 2 años y hasta la actualidad es la directora del Departamento de Personas y responsable de Recursos Humanos en Overpane Bakery and Cakes. Cuando quieras, Susana. Muchas gracias, Nuria. Buenos días. Voy a encenderlo mejor. Es un placer estar con todos ustedes y darle las gracias a Padis por la invitación y también, bueno, a mis compañeros de mesa. Para nosotros y para mí es un enriquecimiento personal el escuchar cada día en estas jornadas a las personas que, bueno, que me parece que son expertas, ¿no?, en este sentido. Yo vengo a dar mi opinión como empresa, ¿no?, lo que nosotros hemos vivido y un poquito, si me permiten, 2 minutos de decirles quiénes somos. Nosotros somos Overpane y Bakery, somos pastelerías, panaderías. Llevamos en este sector desde el año 1998 en Zaragoza. Somos un negocio local, una pyme. Y actualmente tenemos 17 centros de trabajo, de los cuales tenemos 2 líneas diferenciadas. Una de ellas es Overpane, con 11 centros, y otras son nuestras boutiques del pan, Bakery, que quizá conozcan muchos de ustedes. Bueno, tenemos entre 4 y 6 trabajadores, más o menos por centro.
Y bueno, nos diferenciamos por una atención al cliente, un producto exquisito y normalmente fuimos pioneros en la degustación de estos productos en nuestros centros, ¿vale? Nosotros, ¿hacia dónde nos dirigimos? Tampoco queremos hacer una expansión brutal como a lo mejor otras empresas, pero sí que queremos afianzar un poquito hasta donde hemos llegado y ser socialmente más responsables. Desde hace muchos años colaboramos ya con diferentes asociaciones y empresas, entre ellas con Cruz Roja, insertando a personas en riesgo de exclusión social. Somos muy conscientes también del tema del desecho de comida, con lo que también colaboramos con empresas como Encantado de Comerte, que recientemente tuvo un premio, para que realmente este producto que nos sobra cada día en las tiendas no se tire, ¿no? Y tenga una segunda oportunidad. Y luego también colaboramos desde hace unos años ya con Inserta Empleo, dando oportunidad a personas con discapacidad de tener otra oportunidad en el mercado laboral, que es en nuestras tiendas. Nosotros, es importante, creo yo, que cuando pensemos en la contratación como empresa ordinaria, que os he oído decir, como empresa ordinaria, no pensemos en una discapacidad severa. Hay diferentes tipos de discapacidad, como ha dicho Roberto, y yo como empresa, cuando lanzo una vacante, simplemente pues les explico a ellos, oye, pues mira, tengo esta vacante de tanta jornada y necesito que la persona sepa hacer estas cosas. Y ellos me presentan sus candidatos. Y yo hago una selección de personal con esos candidatos y con otros candidatos que me vienen pues, de una empresa de trabajo temporal que no tiene discapacidad. Si estas personas entiendo que ellos han hecho una buena selección, saben realizar el trabajo que yo necesito, pues automáticamente las contrato. ¿Por qué? Porque a la vista está que si pueden hacer lo mismo, pues no hay ningún problema. Hasta ahora, hasta la fecha, yo no he tenido que adaptar ningún puesto de trabajo. Y sé que hay subvenciones para eso, etcétera, etcétera, pero en mi caso no ha habido ningún problema. Es más, creo que las empresas ganamos en la contratación de personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque muchas veces desde los departamentos de recursos humanos precisamente nos quejamos, yo hablo con compañeros míos en otras empresas, de que el espíritu, el compromiso, el espíritu de sacrificio, etcétera, ya no es el que era, ¿no? Muchas veces nos pasa esto. Y cuando tú contratas a personas con discapacidad es que realmente ganas esto. ¿Por qué? Pues que las personas automáticamente están agradecidas de que les des la oportunidad. Cosa que a mí tampoco me parece, ni bien ni mal, ¿no? Pero bueno, es como que al final ellos lo transmiten en su entorno y esto al final afianza una imagen de marca, es una imagen positiva, ¿no? Que tú ganas. Son personas que cuando están en su ambiente de trabajo, en sus equipos de trabajo, automáticamente, efecto mancha, o sea, no tienes tanto absentismo laboral. O sea, a mí me pasaba una cosa curiosa, hablando con una compañera que tenía una enfermedad degenerativa, yo le comentaba, Sandra, si tienes algún problema o necesitas en un momento dado sentarte, hacer alguna pausa, tal, puedes hacerlo, nos lo dices, te sientas tal y cual. Y ella me decía, Susana, es que yo realmente estoy acostumbrada a vivir con el dolor, ya sé lo que tengo que hacer, o sea, yo paro un momento, me tomo algo y continúo. Claro, automáticamente eso, que ya que no me lo diga a mí, sino que el resto de las compañeras ven estas actitudes, es que al final, ¿no? Dicen, bueno, pues relativizas, ¿no? Lo que te puede llegar a pasar, con lo que al final ganamos una especie de mejora en el clima, no hay tanto absentismo y la verdad es que para nosotros es una mejora en ese sentido. Pero tampoco veo, para nosotros es una buena experiencia y creo que para las empresas en general, si vas de la mano de una empresa, de una asociación como Inserta, en este caso sin ánimo de lucro, que te sabe explicar, que es como cuando tu hijo da los primeros pasos, ¿no? Que va de la mano del papá, pues bueno, esto es lo mismo, ¿no? Yo me dejo guiar, oye, ¿qué pasa? ¿Qué tengo que hacer aquí y tal? Y ellos, es la clave del éxito total, el asesorarse de expertos en la materia, porque al final nosotros las empresas tampoco sabemos muy bien a veces cómo actuar, ¿no? Es simplemente ser conscientes y querer dar ese paso y ver que realmente no es complicado, hay que querer hacerlo y tener ese compromiso. Nosotros no pensamos en si nos marca la ley que tenemos que tener tal porcentaje de personas con discapacidad.
Yo creo que la evolución de las empresas tiene que ser precisamente esa, ¿no? Que seamos todos conscientes de que estas personas tienen que tener un hueco y que nos revierten algo muy positivo y que esas cosas también hay que ponerlas en valor, ¿no? No solo que en un momento dado pueda necesitar una adaptación al puesto. Me parece básico. Nosotros realizamos también, si nos pide la empresa, podemos hacer pequeñas charlas, ya sea con los propios trabajadores, compañeros, como con mandos intermedios o directivos, para explicarles un poco cómo enfrentarse a la discapacidad, ¿no? Muchas veces da miedo. Si no le ha tocado, ojo, ¿cómo le digo a este chico que lo está haciendo mal? ¿Se va a enfadar, no se va a enfadar, se va a poner nervioso? ¿Cómo lo transmito? ¿Cómo lo transmito también a los mandos intermedios? Porque a nosotros, además, podemos estar sensibilizados, pero la transmisión a los mandos intermedios que están constantemente trabajando con estas personas, yo creo que tiene que ser una cosa natural. O sea, natural y no tiene que ser algo que resulte grotesco ni dificultoso. Esta persona en un momento dado necesita esto, o necesita el otro, o no necesita nada. Yo realmente, ni las personas que he tenido han necesitado ir al médico más que el resto. Y bueno, evidentemente, ¿qué puede pasar? Que tengas una mala experiencia con una persona con discapacidad, al igual que la puedes tener con un trabajador que no la tenga. O sea, no veo diferencia. Lo que sí que creo que debemos de dar el salto, que nos tenemos que sensibilizar y que es una pena que al final nos tengamos que sensibilizar cuando realmente esto le pasa a un hijo tuyo, cuando un hermano, por desgracia, adquiere una discapacidad por tema de un accidente. O sea, ¿por qué, no? Es lo mismo que pasa con otro tipo de cosas. ¿Por qué colaboramos con el cáncer de repente un día? Porque has tenido una mala experiencia. Esto es fatal, ¿no? O sea, tenemos que dar un paso más y tenemos que avanzar, y yo, desde mi experiencia como una pequeña empresa, vamos, para mí es muy gratificante. Animaría a que todo el mundo diera ese paso y ese salto de mano de ya digo, empresas especialistas y especializadas, porque creo que es muy gratificante. Sin duda, sin Muchas duda. gracias. Bueno, ya saben cómo funciona esto. Si tienen alguna pregunta, tanto los asistentes aquí en la sala como a través del canal de YouTube, pueden plantearla. A mí sí que me gustaría lanzaros una primera pregunta. Al hilo de lo que decía antes en la mesa anterior la representante de COE, de que lo que no se cuenta no existe, y ya barriendo un poco para casa, porque yo trabajo en un medio de comunicación, trabajo en Onda Cero, me gustaría saber ¿qué más se podría hacer también desde los medios de comunicación? Porque ambas experiencias me parecen muy interesantes, el trabajo que se está haciendo tanto en Inserta como en Overpani. ¿Qué más se podría hacer por parte de los medios de comunicación? No sé si en general echan en falta un poco más de acompañamiento, ya no solamente a la hora de hablar de este tema con el lenguaje, que también es muy importante a veces, porque metemos la pata muchísimo a la hora de hablar de discapacidad en los medios de comunicación, pero ya no solamente con el lenguaje, sino también cómo podríamos hacer para transmitir todo lo que se está haciendo en este campo. Sí, supongo que visualizar un poquitín más todo lo que se está haciendo dentro del mundo de la discapacidad. Por ejemplo, sesiones o foros como esta parecen muy poquito reflejados. Es verdad, se habla más de otros foros que estos de la discapacidad. Tienes que ir a revistas especializadas o revistas de empresas o de asociaciones para enterarte todo lo que se decide o se debate en estos foros, ¿no? Creo que, y solamente, cierto, aparece en noticias, tal, temas relacionados, pues a lo mejor porque la ONCE ha hecho algo con los ciegos, pues ser tan grande, ¿no? Entonces a lo mejor tiene más repercusión, que está muy bien que se haga, pero también de los aspectos más pequeños, ¿no? Desde empezar a concienciar desde muy pequeños, ¿no? Que la discapacidad está ahí, que no es mala y que hay que aprender a convivir con ella. Y simplemente manteniendo unas pequeñas pautas de respeto, pues se funcionaría mucho mejor, y la persona con discapacidad no se sentiría discapacitado. Y tener en cuenta que las personas con discapacidad, sobre todo los que tenemos la discapacidad congénita, no nos sentimos discapacitados. O sea, nosotros hemos nacido así. Los raros sois vosotros. Que tenéis dos brazos. Claro, yo no lo he tenido nunca. Para mí lo normal es esto. Entonces yo no me siento mal, ni me siento... Y aunque habléis y bromeéis del tema, en absoluto, pues sí, soy yo, soy así, ¿no? Y muchas veces hay gente que lo pasa mal al intentar preguntarte, se pone colorada. Y yo lo paso mal porque lo está pasando mal la otra persona, ¿no? Entonces, normalizar la situación que las personas con cualquier tipo de discapacidad
que tenemos mucho sentido del humor, es verdad, y no nos va a molestar nada que preguntéis antes de actuar de alguna manera. Porque eso, sobre todo, ahí se empezaría un poco a la normalización de la situación. Y luego, a la hora de encontrar un trabajo, pues lo mismo. No debería haber un tanto por ciento para gente con discapacidad, si es tan válida, o más que otro que no tenga discapacidad. O sea, debería ser, si una empresa tiene que tener el 100% de gente con discapacidad porque son los mejores, adelante, ¿no? Muchas Sí, veces. Susana, en ese aspecto, si quizás tú también podías aportar algo, porque decías que, por desgracia, hasta que no ocurre algo en tu entorno, muchas veces no se es consciente de este tema, ¿no? No sé si en el caso de Overpani, ¿cómo se llegó a interesar por este tipo de contratación? Bueno, yo creo que la verdad es que la empatía en general, bueno, es una empatía como muy entre comillas, ¿no? Lo que tenemos con todo lo que nos rodea. Hay que ser muy conscientes y yo creo que yo tampoco he sido, a mí no me ha surgido de forma innata. Yo personalmente, bueno, mi pareja José Antonio Palau, que pertenece al Grupo Social 11, y entonces sí que he tenido tuve la posibilidad de asistir a muchos foros pues, de Inserta, de temas de discapacidad, cuando la 11 realizaba algo. Entonces, automáticamente yo me sensibilicé viendo esto. Quizás si no hubiera sido consciente, es verdad, estamos como... A mí esas jornadas me despertaron del modo REM en el que estaba en este sentido y en tantos otros que a lo mejor todavía no he despertado y no lo sé. Entonces, es complicado porque al final no es una cosa tan cotidiana. Yo, estando 20 años en Inditex, o sea, no lo había vivido tan así. Y fíjate que Inditex es una empresa grande, ¿no? Pero hasta este momento que no he tenido en casa esa posibilidad de acercarme a los centros especiales de empleo, me parece, ¿sabes?, tan grande y tan poco visible, que sí que es cierto que cuando tú hacías la pregunta de cómo podríamos hacer los medios, pues bueno, de forma local. Y al final esto es como todo, repetir hasta que se te queda, ¿no? Repetir de alguna manera y ensalzarlo y valorarlo y realmente ser conscientes. Porque si no estamos todos, pues como en otros ámbitos, dormidos y cuesta despertar. Y que no parezca la discapacidad siempre asociado a algo negativo. Que muchas veces aparece el tema de la discapacidad asociado a algo negativo y entonces si solamente oyes es diferente, hay que desaprender para aprender, ¿no? Claro, Nosotros nos han muchos filtros en la vida, ¿no? De cosas que hemos aprendido, a lo mejor de las abuelas, tal, este pobrecito, tal, que no tiene brazo, déjalo, ¿no? O sea, vamos a ver, como a ti te decía tu madre, ¿no? Estudia, porque tú no vas a tener la misma posibilidad de tu hermano, a lo mejor, de entrar en cualquier trabajo, pues desde los colegios, ¿no? Desde los colegios para que estas personas puedan ser capaces de lidiar con un mercado laboral que está muy complicado y más será, ¿no? Entonces, bueno. No sé si hay alguna pregunta entre el público. De momento a través de YouTube no hay preguntas. ¿Sí? Adelante. Hola. Yo quería preguntar a Roberto, bueno, indirectamente también va para Susana. Una pequeña pyme como la de Susana o cualquier empresa que necesite de una persona con discapacidad y os solicite esa plaza, ¿qué coste tiene para la empresa? Cero. Esa coste cero no es que sea gratuita, porque todo el trabajo que realizamos sí que tiene un coste, pero se financia por el Fondo Social Europeo y parte también por Fundación 11. Entonces, para la empresa tiene un coste cero todo el trabajo que hacemos. Que no por eso quiere decir que un trabajo que sea gratuito sea de menor calidad. Ahí quería dejarlo también, que muchas veces si es algo gratis parece que es peor calidad. Entonces, prefiero algo que sea, si pagas parece que va a ser mejor, ¿no? Y no es así. Nosotros deciros que por ejemplo, tenemos la mejor base de datos de España con discapacidad es nuestra. En Aragón tenemos más de 10.000 personas, en todo España, por aquí lo tengo también el dato. Más de 300.000 personas en toda España, estamos en 36 delegaciones, estamos en todas las provincias y tenemos el portal de empleo de gente con discapacidad más grande de Europa, o sea, y que mejor funciona de Europa, que es portalento.es, que es desde allí donde generamos o gestionamos todas las ofertas de empleo. Incluso las empresas no tienen ya, si no quieren llamarnos por teléfono, no tienen ni que hablar con nosotros. Se registran en el portal, generan la oferta, a mí me sale una alerta como que han creado esa oferta, yo soy el que pongo en contacto con la empresa para matizar ciertos aspectos y
A partir de ahí, generamos todo el proceso, envío a los candidatos, que los van a ver también en el portal pueden acceder a sus currículums, salvo los datos de la discapacidad, por supuesto que son de carácter confidencial, pero sí sus datos curriculares aparecen allí, la empresa puede citarlos, entrevistarlos y luego darnos el feedback con lo que ha ocurrido. Es lo único que le pedimos a la empresa, decirnos si la persona ha sido contratada, no ha sido seleccionada, en fin, un poquitín así. Y por supuesto, si quieren comentarnos alguna cosilla más, nos gusta también mucho ir a visitar las empresas y poder hacer un análisis de puestos. Nos ayuda una barbaridad el ver verdaderamente qué pesos se manejan, el tiempo que se está de pie, el tiempo que se está deambulando pero con movimiento. En fin, esto nos aporta muchísima información y que va a redundar en una mejor selección de personal, sin duda. Entonces, cualquier cosilla de estas también nos ayuda mucho para eso. Pero el coste para la empresa, igual que para los demandantes, que se apuntan con nosotros y quieren realizar unos cursos de formación, son cursos que hacemos siempre para mejorar la empleabilidad de las personas. Hemos sacado desde el carnet de camión, autobús, el carnet de coche, carretillero, cursos de informática, curso de deshuesado de ciruelas, por ejemplo, en entorno laboral, o sea, en entorno rural. En fin, se hacen todo para que luego sea más fácil el poder realizar. Pues estos cursos también son totalmente gratuitos, incluso el de carnet de camión y de coche, el B. Y incluso son cursos becados que el alumno, la cuestión es que no se gaste ni un euro en desplazarse a la academia con la que hacemos los cursos, porque no tenemos instalaciones propias para hacer los cursos. El coste cero tanto para empresas como para demandantes. ¿Una pregunta más? Sí. Hola, buenas. Yo quería preguntar si habíais notado que hay desinformación por parte de los empresarios a la hora de contratar a este tipo de personas y que tienen ese estigma hacia ellos y el miedo de decir prefiero contratar a alguien y no complicarme la vida, que si habéis notado eso y la desinformación que hay en general. Sí. Desinformación es muchísima, sobre todo desconocimiento del tema de la discapacidad. Oye la palabra discapacidad, si no les ha tocado nunca, piensan en silla de ruedas, síndrome de Down o ciego. Ya no se ve más allá. O sea, la discapacidad engloba una cantidad de problemas tremendos y muchos de ellos sí que son muy empleables para cualquier cosa. O sea, no os podéis imaginar de la gente que veis por la calle, seguramente más de uno, más de dos, de lo que jamás pensaríais que tienen discapacidad, la tienen, ¿no? Entonces, muchas veces las empresas les hacemos esta pequeña tarea de enseñarles un poco lo que es la discapacidad, cómo afrontar el trabajador con discapacidad, tenerlo, y que pierdan el miedo. Sobre todo es lo que queremos, que pierdan el miedo. Y una vez que tienen un trabajador con discapacidad y ven que, pues si trabaja, si viene todos los días a la hora, si no se va al médico, es que digo, a ver, es que una persona con discapacidad no tiene por qué ser una persona enferma. Yo no voy al médico por mi problema. Yo iré cuando esté malo, no tenga una gripe o algo, pero yo no voy al médico. Y además hay estudios también que en las empresas que tienen trabajadores con discapacidad hay mucho más absentismo laboral por el tema médico en las personas que no tienen discapacidad que las que tienen discapacidad. O sea, siempre son cosillas que están ahí, que creemos que son así, pero son totalmente falsas, o sea, no es verídico. Y de lo que decía Susana, que además genera un buen clima laboral en la empresa, los propios trabajadores con el trabajador se crean unos vínculos que en muchas ocasiones son más fuertes que en empresas que no tienen gente con discapacidad. Tiene muchos beneficios el contratar a gente con discapacidad. Así que... ¿Alguna pregunta más? Sí. Bueno, Roberto, ya hace días que nos conocemos. Sí. Como estás aquí rompiendo estigmas o estáis rompiendo prejuicios, hay una cosa que me llama mucho la atención y es que cuando hablamos de la discapacidad en cualquiera de sus nombres y formas,
siempre hablamos normalmente de categorías profesionales muy bajas o de poca formación. A mí me gustaría que aprovechases el momento para ilustrarnos sobre la cantidad de personas dentro del mundo de la discapacidad que tienen un itinerario formativo importante, y dentro de, si la pregunta, dentro de esa base de datos de 10.000 personas en Aragón, ¿qué porcentaje dirías que estaría en una categoría media dentro de un convenio medio? Si la pregunta es plausible. Sí, a mí me sorprendió mucho cuando empecé a trabajar, que lo que le comentaba a Susana, lo estábamos comentando antes, que yo pensaba que habría un porcentaje mucho más alto de gente con estudios superiores, o por lo menos con estudios medios. Porque yo lo había mamado desde pequeño. O sea, yo, mi madre, he dicho, es de nacimiento, y mi madre siempre me decía, tú tienes que estudiar, desde que era pequeñico, ¿eh? Yo creo que no había empezado a ir a la escuela. Tú tienes que estudiar porque va a ser tu futuro. Tus hermanos, si quieren, se pueden ir a una fábrica y trabajar, pero tú a una fábrica no vas a poder ir. Tú tienes que estudiar y ganarte las habichuelas con la cabeza. A mí eso se me quedó. Entonces yo no pensaba irme nunca a estudiar. Con 16, 17, 18 años, claro que me hubiera ido a trabajar, todos mis amigos trabajando y yo estudiando, pero bueno, y sin tener dinero, ¿no? Pero desde pequeño me inculcaron eso, y es verdad, si tienes una merma de capacidad por esta discapacidad que tienes menos posibilidades. Luego, el trabajo es a los que uno puede acceder, eso está claro, esto es así. Pues vamos a hacer una capacidad extra para poder acceder a otros trabajos que mis hermanos, si dejan de estudiar, no van a poder acceder, ¿no? Es así. Yo pensaba que era el pensamiento normal de una familia, además en los tiempos actuales. Ya si nos remontamos a los años 40, 30, que aparece pues en Galicia, que siempre todavía aparecen niños con discapacidad atados en un hórreo de esos que aparecen allí, bueno, que es tremendo. La Galicia está de interior, es porque daba vergüenza el tener una persona con discapacidad, entonces intentaba ocultar, que salía lo menos posible. El chico es así, pues ya está, y ahí se quedaba. Pero eso después ya cambió. Yo pensaba que se había fomentado mucho más, y sin embargo, te encuentras aquí que la mayoría de los chicos que vienen con 18 años recién cumplidos ni tienen estudios, ni trabajan, ni están por la labor. O sea, es que tenemos que estar, mis compañeras de formación tienen que hacer un trabajo increíble para sacarles algo. O sea, convencerles, sácate un título de profesionalidad, ya no te digo un grado ni nada de eso, pero un título de experto en limpieza de inmuebles, por ejemplo. Algo. Es que, sin embargo, vienen con las madres a las entrevistas, y la madre simplemente dice, que dice que no quiere estudiar, que no le entran las palabras. Y ya está, que se quedan, se les fomenta un poquitín más que es necesario el poder suplir lo que no tienes con algo. Y ese algo es la formación. Ya no te digo estudios universitarios, pero si te gusta conducir, pues sácate el carnet de camión, sácate, no sé, ¿sabes? El carnet de carretillero. Prepárate algo, además ahora como está tan competitivo todo el mundo laboral, pues que no vas a tener oportunidades, si no. Y me resultó que es muy baja el número de universitarios que tenemos en bolsa. Claro, los que tenemos se lo rifan. Viene un ingeniero y, vamos, nos dura 2 días. El momento que llamas a una empresa que sabes que contratan ingenieros, te lo contratan. Porque tenemos muchas dificultades en encontrar informáticos, muchísimas dificultades. Que cualquier oferta que sea un poquitín de más nivel, tenemos que abrirle a toda España pues para poder captar gente de otras comunidades que quiera venir aquí, porque aquí no tenemos. Entonces, es curioso, a mí me resultó curioso. Sí. Bueno, el tiempo se nos ha pasado volando, pero tenemos que ir terminando. Muchas gracias a los dos. Susana, Roberto, me quedo con algo que habéis dicho los dos, que contratar discapacidad es una inversión rentable para ambas partes. Así que me quedo con ese mensaje y gracias a los dos. Gracias. Vale. Teníamos otro vídeo, pero igual nos hemos pasado de horas. Nos hemos pasado ya, sí, gracias. Muy bien.
Bueno, y ahora viene la clausura de las jornadas por parte de presidenta de PADIS, Charo Blasco Pozo. Gracias. Hola de nuevo a todos. La verdad es que ha sido una jornada muy interesante. Las 3 mesas han sido muy interesantes, se han tratado temas muy relevantes para todos los que estamos aquí, tanto parte de administración pública, las empresas privadas y, por supuesto, para todos los miembros de PADIS. Sí que me gustaría resaltar o para hacer la clausura de la jornada, sí que me gustaría hablar de 3 ideas o resaltar o como eso, concretar 3 ideas, ¿no?, que creo que son muy importantes para todos. Creo que en todas las mesas ha salido el tema de la profesionalidad, el talento, la calidad en el servicio. A ver, es muy importante para todos los centros especiales de empleo ser profesionales, demostrar ese talento. Y como también ha salido específicamente, hemos ido hablando de esto, pero ha salido específicamente en la última mesa, comunicar que lo somos, ¿no? Creo que todas las empresas o entidades públicas que quieran contratarnos tienen que saber que tenemos ese alto nivel de profesionalidad, que vamos a darles talento, como bien decían nuestros compañeros. Y bueno, hay que informar a todos los que tenemos a nuestro alrededor de que estamos haciendo ese trabajo, estamos ahí, venimos dispuestos a dar guerra y vamos a estar ahí ofreciendo nuestros servicios. Espero que bueno, este catálogo que hemos presentado hoy de PADIS, de todos los centros especiales de empleo, ayude un poquito más también a esa labor de comunicación y a que las empresas puedan, a través de ese catálogo, a través de nuestra web, conocer un poquito más cuáles son los servicios que hacemos todos los miembros de PADIS y bueno, puedan a partir de ahí empezar a ponerse en contacto con nosotros y mejorar un poquito esa comunicación. Otro punto del que hemos hablado mucho en toda la jornada ha sido el tema de las alianzas. Las alianzas es algo muy importante que ya está visto, ¿no? Hemos visto el tema de Overpani, hemos visto antes con FCC, con administraciones públicas en el caso de Huesca. Es muy importante forjar esas alianzas, tener una base sólida en la que poder forjarlas, tanto con la empresa privada, porque tiene que tomar conciencia, que también hemos hablado varias veces en la jornada, de las capacidades del colectivo de los centros especiales de empleo y centros asistenciales, de la responsabilidad social, de que tienen que continuar con esa responsabilidad social y la tienen que integrar en su filosofía empresarial. Y luego, por supuesto, en toda la parte de la contratación pública, ¿no? Todos esos mecanismos de los que nos hablaba la directora en la primera mesa, de marcar los criterios de adjudicación de los contratos, de marcar diferentes mecanismos de adaptación de los contratos públicos para que tengamos facilidades para poder acceder a toda esa contratación pública. Y también los contratos menores, ¿no?, que nombraba la directora en la primera de las mesas, en la que bueno, pues poder utilizar o poder formar parte o acceder de una forma más sencilla a esos contratos menores. Esas alianzas son muy importantes y también desde la propia PADIS y los centros que la formamos tenemos que intentar fijar esas bases para forjar esas alianzas.
Y luego otro tema que ha salido varias veces también a lo largo de las ponencias y de las diferentes mesas es el tema del ánimo de lucro y de los centros que estamos aquí. PADIS está formado por centros sin ánimo de lucro. Es muy importante esta distinción debido a que todos nuestros beneficios van a ser proyectados en los propios centros, en los trabajadores, en su adaptación al puesto, y eso es una distinción que creo que debe ser conocida por todas aquellas empresas, entidades que quieran trabajar con nosotros, y debe ser valorada como tal. Y lo mismo de que estábamos hablando del talento, de la profesionalidad, de todo lo anterior, es importante que comuniquemos también cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestra forma de trabajo y también un poco el con qué colectivos trabajamos y cómo queremos fomentar su incorporación al mercado laboral. Y bueno, como conclusión última, solamente decir que bueno, creo que se ha demostrado también en las 3 mesas que queda muchísimo trabajo por hacer por todas las partes, por parte de las administraciones públicas, de la empresa privada y, por supuesto, por todos los miembros de PADIS y del resto de centros especiales de empleo y de centros asistenciales. Seguiremos adelante, muchísimo ánimo a todos, porque estoy segura de que pasito a pasito, esto es una carrera de fondo, no de velocidad, y estoy convencida de que pasito a pasito conseguiremos todos nuestros objetivos. Simplemente me quedaría agradecer a todos vuestra participación en esta jornada. Lo mismo que al principio, tanto a todos los que estáis aquí físicamente como a aquellos que habéis participado en la jornada a través de las redes sociales y de la plataforma de YouTube. Especialmente quería agradecer a los moderadores de las mesas, a Pedro Subías de DEFA, a Paco Galán de PADIS y a Nuria López de Onda Cero por vuestra participación y moderación. Y al resto de los asistentes, administraciones públicas, a COE, a todos los centros que estéis aquí, pues bueno, muchísimas gracias. Esperemos que esta sea la primera de muchas, que dentro de poco tengamos alguna otra jornada para seguir difundiendo y seguir promoviendo la economía social y sobre todo nuestras actividades aquí en Aragón. Y poco más, lo que os digo, mucho ánimo a todos y bueno, que pasito a pasito conseguiremos nuestros objetivos. Gracias a todos.